Muy buenas tardes a todos. Espero que todos estén muy bien. Es una maravilla porque hay muchísima gente conectada, casi 200 personas de diferentes partes del mundo, lo que es fantástico. En la sesión del día de hoy hablaremos sobre diferentes temas relacionados con el talento de la adolescencia y todo esto es fruto de una de las iniciativas que la Fundación Everest ha realizado y liderado durante casi 6 años y que se enmarca en uno de nuestros pilares fundamentales, que es el fomento del talento. La Fundación Everest, lo digo muy rápidamente, nace en el año 2001 para fomentar el talento, la innovación y el emprendimiento. Y en estos momentos de esta nueva realidad surgen diferentes incógnitas de cómo será el mañana y que incluso el mañana es a veces ahora. Por diferentes motivos queremos compartir el día de hoy lo que entendemos que será el talento del futuro. Algunas de las personas conectadas a este webinar conocen, participan o han participado en el programa que la Fundación lidera hace 6 años, que es nuestro programa Pulsar, que tiene por objetivo ayudar a adolescentes a descubrir su talento, desarrollar todo su potencial a través de la mentoría individualizada que realizan profesionales referentes en diferentes campos que ejercen de role model profesional, porque sabemos que no puedes soñar con lo que no conoces. En esta sesión hablaremos de talento, de adolescentes, y es por eso que quiero presentar a Esther Hierro, amiga, compañera, fantástica casi, fundadora como nosotros de la Fundación Everest, de este proyecto tan bonito que es Pulsar. Ella es directora general de Marimba, que es una empresa que desde hace 25 años, nada más y nada menos, ha transformado la educación, la comunicación y la formación a través del juego. En esta sesión, Esther nos dará un paseo por qué pasa en el cerebro de los adolescentes. Compartiremos nuestra perspectiva sobre cómo potenciar el talento de las nuevas generaciones y exploraremos las destrezas y actitudes que necesitarán nuestros jóvenes, especialmente en esta época de cambios en un mundo cada vez más digital. Esther, bienvenida. Muchísimas gracias, Carla. No sé si se aprecia, pero estoy roja y sobre todo muy, muy agradecida por esta invitación y por permitirnos tanto participar en el proyecto y pensar en nosotras hace casi 6 años y darnos esta oportunidad de crecer juntas. Gracias, Carla. A ti, Esther. Bueno, empezamos entonces, que el tiempo pasa muy rápido, tenemos 1 hora. Entonces, hago una primera pregunta, pero no tienen que responder porque todas las preguntas, por favor, a través del chat. Quiero que empiecen a preguntarse cuando éramos adolescentes, porque la adolescencia todos la hemos pasado. Eso es así. Y como éramos, si alguien tiene alguna foto cercana, mírenla o búsquenla y ténganla ahí presente. Ahí tenemos la foto de Esther, guapísima, porque desde ahí será más fácil conectar con el adolescente que está a tu alrededor. Y no se trata de ponerse la piel de ese adolescente, sino que es entrar en nuestra piel sin olvidarnos de que una vez también lo fuimos. Y es así como recordarán qué pasaba con sus cabezas, cómo cambiaba vuestro cuerpo, cómo eran las relaciones con los adultos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay un dato súper importante que creemos que creemos que hemos descubierto nosotros aquí a través de este programa Pulsar. Era algo muy interesante que tiene que ver con la corteza prefrontal, que cambia dramáticamente en esta etapa. Esther, cuéntanos por qué a veces no entendemos a los adolescentes. ¡Buah! ¡Qué gran pregunta!, ¿no? Así es, efectivamente. Hay muchos cambios físicos y uno de ellos, como muy bien dices, Carla, ocurre en la corteza prefrontal, ¿no? Para que nos hagamos una idea, la corteza prefrontal es una zona de nuestro cerebro que está involucrada directamente en funciones de alto nivel. ¿Qué significa esto? Pues en funciones como la toma de decisiones, la planificación, lo que haremos mañana o lo que haremos de aquí 3 meses o de aquí 1 año. Por ejemplo, está implicada en la inhibición del comportamiento inapropiado, permitiéndonos que no digamos algo grosero o hagamos algo pues estúpido, ¿no? Esa corteza prefrontal está implicada en la interacción social, en el entendimiento de los demás, pero también en la autoconciencia. Entonces, imaginaos, ¿no? Esa corteza se está formando y probablemente, Carla, no deje de hacerlo hasta los 25 años aproximadamente. Esther, y en esto que estás comentando, que me parece súper interesante, también está relacionado con esta desorientación que tienen los jóvenes o a veces que ellos están en otro mundo y que no nos entiendan a los adultos.
Claro, estos jóvenes, que también estos jóvenes que fuimos nosotras, como muy bien nos ha contextualizado Carla, estamos en un momento de cambio, ¿no? Entonces, se reduce nuestra materia gris de la corteza prefrontal. ¿Y qué implica todo esto? Pues implica que las sinapsis que ya no se usan se eliminan y lo que se usa más a menudo se refuerza. Con lo cual, primera atención, aquellas cosas que más reforcemos, que más reconozcamos, se mantendrán, mientras que otras irán desapareciendo, ¿no? Hay como un efecto, para que os hagáis una idea, hay como un efecto de podado. Imaginaros que nuestro cerebro poda ramas. Entonces, eso da lugar a que actitudes que teníamos hace un tiempo desaparecen. Y los adultos no entendemos, ¿no? Porque esa conexión ya no la tienen, ¿no? Y hasta que ellos no construyen una nueva conexión, esto lo explica muy bien David Bueno, ¿no? Parecen desorientados, ¿no? Empanados, como decía ahora Carla, ¿no? Pero es que realmente esa conexión no la tienen. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, para volver a generar esas sinapsis, ensayo, error, pruebo, experimento. Y algunos actos no los entendemos porque con lo maduro que parecía y ahora está haciendo una cosa que parece como una niñería, ¿no? Pero eso, en este proceso de podado, en este proceso de reconstrucción de nuestro cerebro adolescente, es lo más normal. De hecho, lo que en todo caso nos tendría que ocupar o preocupar es si una serie de descontrol, sobre todo a nivel emocional, no fuera a menos con el tiempo, sino que fuera a más. Pero que exista, esto es lo más normal en un cerebro adolescente y no nos tendría que preocupar. Y eso también, Esther, está relacionado de alguna manera con esa hipersensibilidad a correr riesgos a la recompensa, ¿no? Porque si lo comparamos con los adultos, uno ya ha vivido esas etapas previas y sabe que si te vas a caer, si corres de una manera, pero los adolescentes como que quieren correr esos riesgos, ¿no? O son hipersensibles a ciertas cosas. Claro. Para las personas que estudian, ¿no? este tema, sobre todo, ¿qué nos dicen? Nos dicen que el sistema límbico, en el sistema límbico vemos que son hipersensibles a la sensación de recompensa al correr riesgos en comparación con los adultos. Pero acordaros que acabamos de decir que la corteza prefrontal, la que precisamente impide planificar y ver el futuro o las posibles consecuencias, se está construyendo. Con lo cual, si soy hipersensible a la sensación de recompensa de correr riesgos porque esto me gusta, pero a la vez tengo una corteza prefrontal construyéndose, es la tormenta perfecta para que a veces hagamos cosas cuando somos adolescentes que a nuestros ojos son totalmente inexplicable, ¿no? También a nivel de recompensa, hablando de estos sistemas, ¿qué pasa? Cuando somos pequeñitos, nosotros necesitamos recompensas inmediatas. ¿Cuántas veces ha pasado que, no, si quieres esto, pídelo para Navidad? Bueno, la Navidad está lejísimos, yo la recompensa la quiero ahora mismo, ¿no? Pero en cambio, todo esto lo tenemos que ir equilibrando, aunque cuentan que hasta los 34 años el cerebro no madura lo suficiente como para realmente tener esos equilibrios de recompensa bien activados, ¿no? Pues en los jóvenes tienen que hacer esa transición de la recompensa inmediata de la niñez a una recompensa que soy capaz de diferir. Y ese también es un proceso muy poderoso que tiene que hacer nuestro cerebro adolescente. Y es que además, Carla, hay un pequeño juego etimológico que no es así, pero que a mí me gusta traerlo a colación. Y es que hubo un tiempo en el que se relacionó etimológicamente por error adolescencia con adolecer, ¿no? Con echo de menos, ¿no? La infancia y por eso también de ahí mi estado un poco taciturno o hostil, ¿no? A mí me gusta pensar, bueno, que la adolescencia es un periodo precioso, creativo, de transición y que esa transición puede provocar vértigo, puede provocar que nos enfrentemos a un mundo como adolescente que nos asusta, que nos abruma y que en ocasiones nos viene grande.
Pues muchas gracias, Esther. Entonces, sin duda, son momentos de cambios en donde el cerebro de cada uno de nosotros tuvo que hacer también frente a esto. Y como decíamos al inicio, la adolescencia la hemos adolecido y la adolescencia se pasa. Aquí también hemos comentado muchas veces a través de la experiencia que tenemos con nuestro programa para adolescentes, es que el cerebro particularmente es adaptable y maleable y obviamente abierto al aprendizaje y a la creatividad. A diferencia de muchos adultos, que también son muchos muy creativos, los adolescentes miran el mundo con asombro y curiosidad, lo quieren saber todo. Y por supuesto los hace mucho más creativos y les da la capacidad de pensar. Incluso tenemos algunos ejemplos de gente espectacular que, por ejemplo, a los 15 años, como Jack Andraka, creó o identificó algún sensor para identificar las células cancerígenas. Claro. Lo mismo que Malala, la primera niña a los 11 años en obtener el Premio Nobel de la Paz, porque ella escribió un blog para la BBC, porque las niñas pudieran también estudiar. O Luis Braille, todos sabemos el lenguaje Braille para ciegos, pues oye, un niño de 15 años lo ideó. Es ese momento de idea, de hacer cosas distintas y la curiosidad. Y aquí ya hemos entendido de alguna manera cómo funciona este cerebro. Hay chicos o chicas muy creativas, y qué podemos hacer los adultos para acompañarlos en sus vidas. ¿Cuál es como la receta? Es verdad que no hay receta, ¿no? Pero ¿qué debe hacer un adulto para poder entender mejor este proceso? Bueno, pues tenemos a unos jóvenes que están buscando su lugar en el mundo, entonces con un cerebro que está intentando, pues eso, reconectar, que está intentando crecer, que está intentando desarrollarse, ¿no? Tal vez, Carla, los recursos básicos, ¿no? Podrían ser el cariño, el afecto genuino, la exigencia. Como adultos tenemos que poner límites y la comunicación. Y atención, porque debemos hacerlo en un momento en el que necesitan conexión emocional, pero al mismo tiempo la rechazan. Bueno, los seres humanos ya somos contradictorios, pero es que en la adolescencia esto, vamos, llega, yo creo, a una de sus máximos exponentes, ¿no? ¿Y cómo conectamos realmente con alguien? Pues tomando realmente en serio sus intereses, ¿no? Sus preocupaciones, por muy absurdas que nos parezcan en un momento dado. Realmente ponernos en su piel, ponernos en nuestra piel, en lo que nos interesaba, en lo que les interesa y abrir ojos, orejas para ponernos y ser disponibles emocionalmente. Y cuando hablabas de esto, de ese cariño, de ponernos en la piel de ellos, ¿no es ponerse muchísimo en lugar de ellos o incluso llegar a infantilizarlos? Bueno, nos lo dice, de hecho, José Antonio Marina, ¿no? Que también es otra persona, mencionado antes a David Bueno, José Antonio Marina, son personas que saben muchísimo sobre adolescencia y sobre otros muchísimos temas, ¿no? Entonces, atención con infantilizarlos, ¿no? ¿Qué pasa? Como tenemos miedo a su irresponsabilidad, que ya hemos dicho que era normal, que era propia de la maduración de su cerebro en este periodo, no les damos responsabilidades. Y hay que dárselas. La adolescencia, de hecho, no es una etapa biológica. La etapa biológica es la pubertad. De hecho, la adolescencia es una creación cultural, ¿no? Básicamente para acompañar a esos jóvenes, a esos niños, a esas niñas, para que tengan un periodo de aprendizaje más amplio y se incorporen ya como adultos en una sociedad pues, que tendrán que responder a través de una serie de retos profesionales, ¿no? Pero es un periodo que debe ser riguroso, ¿no, Carla? Porque nos debe servir para adquirir responsabilidades, para adquirir autonomía, que es lo que nos piden, ¿no? Esa edad, porque deben tomar muchísimas decisiones. Por eso también vamos a invitarnos a revisar desde dónde educamos. Porque si educamos desde el miedo a que cometan alguna irresponsabilidad, claro, el miedo anticipa y normalmente deriva ¿en qué deriva el miedo? En sobreprotección, exactamente, ¿no? No les damos la oportunidad a descubrir por ellos mismos los recursos que los van a ayudar. De hecho, con las mentoras del programa Pulsar, ¿verdad, Carla? Siempre lo decimos, a las personas no nos gusta que nos digan lo que hay que hacer, nos gusta descubrirlo por nosotras mismas, ¿no? Por eso
Es importante trabajar contratos, alianzas y hacerlo conjuntamente. Es decir, si donde vamos a llegar es a la autonomía, pongámosles retos, desafíos y adaptados a sus niveles de competencias, por supuesto, que ni les aburran ni les frustren. Aquí hago referencia a los juegos, ¿no? Los juegos les apasionan y los juegos representan un esfuerzo grande. El placer del juego está asociado precisamente al esfuerzo, ¿no? Entonces, ellos están dispuestos a ser autónomos y a adoptar responsabilidades resolviendo retos y desafíos. Solo hace falta que escuchándoles y observándoles sepamos cuáles son los que les pueden ayudar tal vez más. Y en este proceso de acompañarlos, de entenderlos, de no tener miedo a esa irresponsabilidad, no se vaya a equivocar este niño, ¿no? Y tratar de infantilizarlos o por lo menos tenerlo lleno de algodoncitos para que no pase nada. ¿Cómo nos puedes decir esta relación entre ese comportamiento para los adolescentes y las claves del talento del futuro? Es decir, ¿qué se espera del talento del futuro o qué son los aspectos más claves? Bueno, varios estudios, sobre todo de Estados Unidos y de Canadá, nos hablan de como destrezas clave, incluso por encima de otras, o para adoptar en primer lugar o para ponerle una especial atención a la perseverancia y a la constancia como aptitud central. Porque parten de la base que si no tienes esa perseverancia, las demás aptitudes no se desarrollan y pueden resultar personas vulnerables, ¿no? Que fácilmente se desfonden, ¿no? Entonces, el esfuerzo es básico para adquirir la excelencia. Y te aseguro, Carlos, y vuelvo a hacer referencia al juego en este caso, ¿no? Ellos quieren esforzarse porque lo hacen encantados cuando disfrutan con ello, cuando le encuentran un sentido. Y además, cuando saben que en ese entorno pueden conseguir éxito, porque tienen un feedback constante, porque tienen oportunidades para llegar donde se propongan, ¿no? Pues traslademos esto a su vida, elogiemos el esfuerzo, ayudémosles a encontrar esos espacios conectados con aquello que les motiva, que les permite disfrutar de lo que hacen, de lo que aprenden, de lo que quieren desarrollar profesionalmente. Ese sería un poco el mensaje, ¿no? Incluso Esther, también recordando nuestro programa Pulsar, hay una mentora, bueno, hay muchas mujeres maravillosas, pero a la luz de lo que comentas, Ana Forés en su libro también nos habla de varios recursos adicionales, ¿no? Que son claves que a nivel personal, la capacidad de escucha, que también lo vemos en el programa, la paciencia, la comunicación, la empatía, la resiliencia, que incluso con factores como el humor, la creatividad, la iniciativa y la capacidad de tejer redes como que se impulsa aún más, ¿no? Pero también hemos considerado que cada vez más importante, y no solamente en la vida adolescente, en esos años, sino que también en la edad adulta, cuando somos más pequeñitos, es la autoestima. La autoestima creemos que cada vez es más importante el reconocerse a uno mismo. Voy a leer incluso textual qué significa la autoestima, que no es una destreza o un talento, es el conjunto de percepciones, imágenes, pensamientos, juicios y afectos sobre nosotros mismos. Es fundamental el quererse a uno mismo con tus errores y tus fallos y cruciales en nuestras vidas, en la búsqueda de la identidad y el sentido, porque muchas veces los adolescentes, ¿qué pasa? Que no saben cuál es su rol en ese momento. Que te gustó un chico, el chico lo toma en cuenta, te sientes que tienes un problema, o la profesora te miró mal, o no te fue en el examen tan bien como tú querías, y estás en una constante búsqueda, ¿no? De cuál es tu rol en ese momento, ¿no? Tu yo en ese instante. Entonces, la autoestima también contribuye a aceptarnos tal como somos, con nuestros errores, cosas más buenas y cosas menos buenas, ¿no? Totalmente. Hay otra cosa que me imagino que habrá muchísimos padres y madres conectadas, y a ver, Esther, si nos ayudas aquí en tu experiencia, es cómo enfrentar el futuro siendo adolescente, ¿no? Y creo que tienes un par de cosas súper divertidas que contarnos. Bueno, volvemos a Esther adolescente, ¿vale? 15, 17 años. Yo con 15, 17 años quería ser Julie McCoy.
Para las personas de mi generación, ya lo saben, pero las que no, Julie McCoy era las relaciones públicas del barco del amor, vacaciones en el mar. Y claro, yo quería, pues eso, embarcarme en el barco de vacaciones en el mar y surcar el océano atendiendo a las personas y haciéndolas felices en su trayecto, ¿no? Y por eso yo hace, pues eso, 30 años, 35 años, yo estudié relaciones públicas. Hoy en día las cosas se han complejizado un poco más. Vivimos en un mundo más complejo, donde tenemos muchísimas más capacidades de elección. Atención, este es un punto muy clave. Nuestros jóvenes tienen muchísimas más opciones donde escoger y si no tengo algunas cosas muy claras, esto provoca un estrés vital brutal porque en los jóvenes la sensación de presión de estoy tomando la decisión de mi vida es muy grande, pero en un entorno donde hay muchísimas opciones posibles. Entonces, en este cerebro adolescente que ya os vais recordando el súper trabajo que tenía en un mundo complejo como el que vivimos, claro, esto es un tema, porque además tampoco estamos muy seguros de cuál van a ser las profesiones del futuro. ¿Cómo va a ser el mercado laboral de aquí 10, 20, 30, 40 años? Eso también provoca en un escenario pues muy cambiante donde las habilidades humanas, ¿no? Ser más humanos que nunca, va a ser un punto indispensable, ¿no? Porque eso es lo que nos permitirá abordar el presente y el futuro, ¿no? De hecho, Erik Erikson, que es un psicoanalista experto en el desarrollo psicosocial, él nos dice que la adolescencia es un proceso de búsqueda de identidad y de sentido personal, ¿no? Claro, la conquista de esa identidad, Carla, tiene que ver con la función de descubrir qué voy a hacer yo y cuál es aquello que me va a empujar a llegar donde yo quiero llegar, ¿no? Entonces, claro, tenemos que invitar a nuestros adolescentes, ¿no? A experimentar nuevas formas de hacer, que aunque ellos fallen, hay que volver a probar, no pasa nada, el error es parte de nuestro aprendizaje, es indispensable para aprender. Aquí, volved a recordarles que cuando juegan, esto pasa, ellos fallan muchas veces, ¿verdad? Y vuelven a intentarlo. Pues en la vida volvemos a intentarlo si fallamos. Que creen alianzas, alianzas para tener una red donde apoyarse, ¿no? Y un espacio donde sentirse seguros. Y sobre todo también crear nuevas narrativas de futuro. Es muy importante ver qué historia nos contamos, qué relato se están contando ellos y qué relato nos están escuchando a los adultos, porque esas narrativas de futuro serán las que nos invitarán a andar, nos inspirarán o nos harán pequeñitos. Entonces, creemos narrativas de futuro que merezcan la pena ser vividas. Esta pena que ahora mismo la adolescencia puede parecerles, vale porque tengo una idea, tengo una misión, tengo una narrativa de futuro que me hace elevarme, ¿no? De alguna manera. Intentémosles ayudar con esa presión que decía antes, ¿no? Que te lo estás jugando todo, que es ahora o nunca. No, tenemos una sesión en el programa específicamente para trabajar esto, ¿no? Porque es muy angustiosa, este estrés vital es muy angustioso, ¿no? Entonces, la sensación de que o hago esto o el mundo desaparecerá bajo mis pies, ¿no? Y sobre todo, porque como decía antes Carla, daña la autoestima, porque piensan que el mundo adulto no es para ellos, que es un mundo hostil. Con lo cual, siempre hablamos de preparación, de coalición, de imaginación, de experimentos y de valentía, ¿no? En una época impredecible, con fuerzas tremendas de resistencias, fortalezas que se van aquí mezclando y que no sabemos a veces por dónde vienen, esto nos da una capacidad ilimitada para la adaptación, para la variación y para la invención, la creatividad, ¿no? Que también hablaba antes Carla, ¿no? Son habilidades humanas absolutamente indispensables, ¿no? En este mundo tan impredecible, tan buca, ¿no?
y serán fundamentales en la construcción de algo muy importante, que es el proyecto de vida. ¿Estamos ayudando a los jóvenes a ser jóvenes con un proyecto de vida? Esther, y todo esto, que al final en este momento de pandemia no nos hemos dado cuenta que la tecnología ya no es una opción, sino una obligación, que creo que también lo decimos. ¿Qué papel tienen que jugar los jóvenes o en estos adultos en transmitirle algo a estos jóvenes en estas necesidades de la tecnología? Porque es todo, ¿no? Hablar de los videojuegos, de los juegos, etcétera. La tecnología es fundamental. La tecnología es nuestra vida, ¿no? Ahora ya cada vez tiene menos sentido aquello de eres de letras, eres de ciencias. Vivimos en un mundo STEM, en un mundo donde todos necesitamos la tecnología y podemos sacarle muchísimo partido a la tecnología, siempre y cuando sepamos abordarla desde un pensamiento crítico. Esto significa que puedes distinguir, ¿no? Entre cosas que pasan a través de unas redes sociales, te puede permitir en un momento tener contención, te puede permitir no estar mediatizado por eso, por algo que te dicen a través de diferentes plataformas. Y ese pensamiento crítico sobre la tecnología te ayuda a entender, bueno, cómo funciona, ¿no? Para poder tú realmente convertirte en un prosumer, no en un consumidor, sino en un prosumidor, una persona que domina esa tecnología y que sabe utilizarla, ¿no? Que crea contenidos y toma las riendas, ¿no? Sin miedo. Por eso vamos a invitarles siempre a que se acerquen y adopten las distintas formas que tiene la tecnología en su cotidianidad, por supuesto, y a que la deconstruyan y a que la hagan suya, porque con pensamiento crítico la tecnología es una herramienta no solo fabulosa, sino imprescindible en nuestros días, como muy bien dices, Carla. Bueno, hemos hablado de todo un poquito, ¿no? Hemos hablado de lo importante y lo clave que es descubrir el talento, desarrollar un itinerario formativo también apalancado en esta nueva necesidad que es la tecnología, de conocer el entorno, porque también el entorno es quien nos forma y quien nos hace ser las personas que somos, también lo que vives el día a día, y también la influencia, porque ese entorno tiene influencia sobre nosotros. ¿Qué otras cosas, qué otros factores clave debemos tomar en cuenta o que estos padres, madres, tíos, tías deberían tomar en cuenta hay muchísima gente conectada, me está soplando por aquí y la verdad que es importante porque además de todo esto, ¿no? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Bueno, en este descubrimiento, ¿no?, del talento, y esto en el programa Pulsar lo sabemos, ¿verdad, Carla? Interviene, o nosotras partimos de la base que interviene la inteligencia emocional, es decir, reconozco mis propios sentimientos y sé identificar los sentimientos de los demás. Tiene que ver con la motivación, con la automotivación, importantísima. Interviene también lo que llamamos el salto existencial. ¿Cómo valoro mis actitudes e historia vital, mi historia vital, sobre los aspectos positivos y negativos de lo que se me da bien, de las experiencias? Y a todo eso, en ese salto, creo un sentido. ¿Se me da bien esto? ¿Se me da bien esto otro? ¿Sirvo para ser las relaciones públicas del barco del amor? ¿No sirvo? ¿No? Y por último, los comportamientos y decisiones, ¿no? Inteligencia emocional, salto existencial, es decir, los propios aprendizajes que voy haciendo en función de mis experiencias, y los comportamientos y decisiones. Las decisiones que tomo influyen en mis comportamientos y mis comportamientos influyen en mis decisiones, ¿no? Sobre la base de lo que yo creo que es mi talento, ¿no? Así que para acompañarles en ese desarrollo de esa inteligencia emocional, ¿qué hacemos? Pues intentar promover habilidades y actitudes. Como lo que decías antes, ¿no, Carla? Decía también Ana Forés, ¿no? La empatía, la capacidad de escucha o la asertividad, ¿no? La resiliencia. También ayudamos o intentamos ayudar a identificar las experiencias vitales donde se reconozca sus talentos y sus habilidades. Es decir, vamos a ver, Esther, ¿en qué momentos, en qué experiencia
tu talento ha salido a la luz, tus habilidades se han puesto de manifiesto. Ayudémosles a reconocer esas experiencias donde tienen éxito. Y también les ayudamos de alguna manera a fomentar ese pensamiento crítico que también hablábamos antes, ¿no? Para tomar decisiones, para pensar en alternativas, en planes B. Todo ello lo que hace al final es contribuir a la mejora de esa autoestima y sobre todo al aumento de confianza en ellos y ellas mismas, ¿no? Y evidentemente intentémosles acompañar en un itinerario formativo a lo largo de toda la vida, ese aprendizaje para toda la vida, ¿no? Hablamos también con ellos de modelos de identificación, con quién se identifican, cuáles son sus role models, ¿no? Porque es importante también tener esos modelos de identificación, sobre todo personales y profesionales, ¿no? Y le tenemos que dar un valor a ese aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida. Y el entorno, también decía Carla, ¿no? Saber entender nuestro entorno, saber entender, bueno, lo que hace, para qué lo hace y cómo podemos aprender de todo aquello que pasa con nuestros grupos de pertenencia, grupos de referencia y la sociedad en general, ¿no? Esther, parece ciencia ficción, ¿no? Todo esto de cómo entender a los adolescentes, pero me gustaría ya para terminar, que el tiempo pasa muy, muy rápido y podemos estar hablando horas y horas y horas. De todas maneras, también este webinar va a quedar grabado por si alguien después quiere compartirlo y estaremos bien abiertos a hacer preguntas. Y también ayúdame, Esther, voy a preguntar estas cosas como, entonces, invitados, asistentes, ¿cómo ven a los adolescentes? ¿Son abiertos, empáticos, solidarios, comprometidos, capaces, tolerantes, infantiles? ¿O es mejor que esto pase rapidito como el sarampión y que, bueno, yo me apañaré? Claro, esto primero de todo tenemos que revisarnos, ¿no? Y ver cómo estamos viviendo nosotros esta etapa o cómo la vivimos en su momento, ¿no? Lo que decía al principio, Carla, cuán presente tenemos a nuestro yo adolescente, ¿no? Yo para cerrar os invito a que seamos el adulto que admirasteis o el adulto que hubierais necesitado tal vez, ¿no? Yo os invito a que seamos unos adultos a la altura de los adolescentes que fuimos, ¿no? Y de los que los son ahora, ¿no? Yo os invito a que lo veamos desde ahí. Y ahora, si quieres, Carla, hay un montón de preguntas, Un montón. así que un placer irlas respondiendo. Vale, pues oye, Esther, muchísimas gracias. Ahora vamos a estos minutitos de preguntas del público. Te leo la primera, ¿vale? ¿Cómo se Venga. relaciona la disciplina con la adolescencia? ¿Hay que darles mucho espacio y dejarles libre o es importante ponerles límites? Es importantísimo poner límites. Lo que ocurre es que lo que nos dicen un poco sobre todo los expertos, ¿no? Es que esos límites tienen que ser pactados y sobre todo tienen que tener un sentido. Ya no es porque lo digo yo, porque es la disciplina de la jerarquía, ¿no? Es vamos a pactar y vamos a llegar a un compromiso que tenga sentido para ti y que tenga sentido para mí. Y en ese pacto es donde vamos a construir su autonomía. Y entonces, cuando hayamos pactado, tendremos que hacer un ejercicio de contención y nos apartaremos a un ladito y si les hemos dejado autonomía, vamos a dejar que hagan y que se equivoquen y que reflexionen desde esa equivocación, ¿no? Entonces, ahí también es un ejercicio por nuestra parte, como decía antes, de no sobreproteger y saber que van a caer y que cuando caigan estaremos disponibles emocionalmente para hablar, para comunicarnos con ellos y para darles ese cariño del que hablábamos antes y para invitarles a volverlo a intentar de otra manera, ¿no? Muchas gracias, Esther. Bueno, hay otra pregunta del público que viene desde Perú. Dice que interesante, muy alineado a Pulsa. Yo quiero que esté en Perú. El programa está en Perú hace 3 ediciones, así que ya objetivo cumplido. Me interesa mucho y lo podemos hacer. El desarrollo de esta autoestima es necesaria también con tanta violencia que se vive en América en general, ¿no?
¿Cómo hacerlos discernir sobre lo que es bueno, sobre las pruebas buenas y que crearan resultados positivos, por más que te equivoques, y en lo posible alejarlos de las pruebas negativas? Bueno, creando redes de seguridad. No, bueno, a la persona que ha hecho esta pregunta, que es una de las preguntas buenísimas que se pueden hacer, bueno, esto otra vez coger la fotografía y pararnos a pensar cómo aprendimos nosotros muchas cosas, ¿no? Si era porque nuestros padres o madres o mayores nos decían, ¿no? Haz esto o haz lo otro, o no vayas a esta fiesta porque no es para tu edad, o estudia esto porque va a ser mejor. ¿Y qué sentíamos nosotros, no? ¿Cómo nos sentíamos cuando alguien nos decía, ¿no? ¿Qué teníamos que hacer? Y lo hacían con la mejor de las intenciones. Es decir, la intención positiva está clarísima. Es yo te quiero ayudar para que tú, bueno, te encuentres directamente con aquello que es más adecuado y te pases de largo aquello que te puede hacer daño. Pero es que lo tienen que vivir ellos. Es que no podemos ahorrarles esto. Lo que tenemos, en todo caso, es eso, es tener esa disponibilidad emocional que nos permita, pues bueno, que les permita saber que sois casa. ¿Sabéis cuando jugáis aquí en España, cuando jugamos al pilla-pilla, no? Es casa. Y yo estoy aquí y aquí no me puede tocar nadie, aquí no me puede pillar nadie, ¿sabéis? Convertiros en casa, que sepan que pase lo que pase, estaréis ahí. Ahí está. Entonces, no hay que ahorrarles según qué sufrimiento. Y también en línea, esto es lo que comentabas al principio, comentábamos siempre es tratar de entenderlos cuando nosotros fuimos adolescentes. Creo que es el ejercicio más difícil porque a veces nos acordamos de las cosas más bonitas de la adolescencia, pero también a veces teníamos miedos, inseguridades y al final a veces hay que aprender con el error. Hay otra pregunta que viene, dice aquí, ¿cómo superamos el verano del sofá? La adolescente que se levanta cansada y prefiere quedarse en el sofá, ¿cómo nos acercamos y les animamos a salir de ese estado de latencia? Qué buena pregunta. Que es excelente, es excelente. Venga, dejadme que provoque un poquito. Va. Ahora estaría bien lanzar una pregunta, que no lo vamos a hacer, de ¿cuánta gente está esperando a que lleguen las vacaciones para quedarse en la playita o quedarse en la casa de campo o en un hotel dolce farniente sin hacer absolutamente nada y simplemente mirar, ¿no? El paisaje? Es decir, es verdad, o sea, y pensad que ellos también están cansados. Y están cansados y además, ¿os acordáis del principio de la charla? Con un cerebro que no para, que es muy cansino, ¿eh? El cerebro adolescente no para de darle vueltas a todo, de buscar su lugar, de si lo está haciendo bien, de si está tomando la decisión adecuada, de si está cumpliendo sus expectativas y las vuestras. Su cerebro no para. Es lo más razonable, normal y legítimo es que estén cansados. Entonces, ese cansancio, a ver, pues vamos a intentar, como siempre, pues ayudarles, proponerles, animarles a hacer cosas que les gusten y que impliquen movimiento, pero tienen que ser las cosas que a ellos les motiven, no las que a nosotras, porque a lo mejor a ellos no les motiva nada hacer un paseo por el campo viendo el canto de los pájaros, ¿no? Pero en cambio les encanta ir con skate o les encanta hacer otras cosas o les gustaría vernos patinar, a ver cómo patináis. Bueno, ahí vamos a ir esos pactos, ¿no? Y esas convenciones entre todos, ¿no? Pero escuchándolos y observándolos y haciéndonos cargo de lo que necesitan. Muchas gracias, Esther. Mira, hay otra pregunta en línea con lo que la persona que hacía esta pregunta de Perú, que su nombre es Trujillo, Erika Zapata Euskate, perdonad, dice, por cierto, ellos son nuestros espejos, tal como nosotros aceptamos el contexto. Ellos ciertamente lo harán, esperamos, ¿no? Lo que tú decías, Esther, ¿no? De que al final sepan seleccionar ese camino bueno frente al camino, pues, más complicado. Público. Hay otra. Sí, hay más preguntas. Iba a invitar a hacer más preguntas. Sí, Vale, veo otra pregunta.
Veo otra pregunta interesante, Carla. Mira, dice, al oírte y pensar en los objetivos formativos del bachillerato internacional frente al bachillerato nacional en España, me da la impresión de lo que dices está alineado con el internacional y que de cara a futuro es más interesante para el desarrollo de nuestros adolescentes. ¿Es así? Bueno, afortunadamente cada vez más en todos los países hay diferentes aproximaciones y afortunadamente también en nuestro país hay aproximaciones desde centros educativos con esa idea de proyecto vital, de modelo de persona, que trabajan realmente buscando este tipo de destrezas y este tipo de habilidades, ¿no? Parecería a veces que en otros lugares, ¿no?, nos llegan experiencias como más en esta línea de las soft skills, ¿no? Pero afortunadamente aquí en España se está trabajando ya en muchos centros, en bastantes centros educativos y podemos encontrarlo también en lo que se llama la educación no formal, ¿no? En muchas opciones que tenemos a través de plataformas educativas que salen tal vez de la educación más formal, ¿no? Esther, y otra pregunta del público. Ante todo, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar hoy conectados. Sabemos que no hay una fórmula generalizada debido a las diferencias individuales, pero más allá de lo que podemos hacer los padres, ¿existe alguna institución u organización que dé apoyo en el desarrollo de la inteligencia emocional de los adolescentes, sabiendo que el sistema educativo actual tiene grandes deficiencias al respecto? Muchas gracias nuevamente. Sí, hay instituciones, si ponemos en Internet desarrollo, inteligencia emocional adolescentes, encontraréis diferentes instituciones. Pero yo aquí hago un apunte en favor de las familias, de los padres y de las madres. Que nadie os expropie de vuestro sentido común, que nadie se expropie de vuestra capacidad de poneros en la piel de vuestros adolescentes. Sobre todo, podréis leer libros maravillosos, podréis encontrar organizaciones fabulosas que os pueden dar un montón de pistas, escuchar lo que os estamos contando, pero sobre todo, poner de manifiesto vuestro sentido común, lo que os pide muchas veces vuestra intuición, ¿no? Conectando siempre con ese adulto que hubiéramos deseado, que admirábamos cuando éramos adolescentes, ¿no? Que nos merecíamos, ¿no? Entonces, yo ahí os invito también a que escuchéis, leáis, busquéis información, pero también que nadie os diga que no lo hacéis bien. Muchas gracias, Esther. Otra pregunta. Mis hijos pasan la mayor parte del tiempo jugando y la poca relación social que tiene con los amigos es a través de los videojuegos. ¿A partir de qué punto debo comenzar a preocuparme o buscar ayuda? Bueno, ¿a quién se lo preguntan esto? ¿Alguien que se dedica durante 25 años a jugar? A ver, el juego es un derecho recogido en la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas por la ONU, con lo cual jugar es un derecho. Jugar, los niños y niñas aprenden a reconocer el mundo, a estimarlo, aprenden a ponerse límites, a saber dónde están sus capacidades, aprenden normas, aprenden el azar, que a veces no se puede conseguir todo, aprenden a esforzarse, ¿no? Yo siempre pongo, por ejemplo, el juego del parchís. En el parchís aprendemos colores, a contar, psicomotricidad fina, pero sobre todo aprendemos a que no hemos sacado un 5, estamos ahí aguantando como campeonas y a pesar de eso seguimos en la partida, es decir, aceptamos el azar y a pesar de él nos mantenemos activas. Todo eso lo hacen jugando. Los videojuegos actualmente son de alguna manera esa ampliación de las ganas de jugar que tienen los niños y las niñas y se encuentran en etapas pues más mayores, pues jugando, interactuando a través de esos videojuegos, ¿no? Y esto es como todo. Lo que tenemos que invitarles es hacer las cosas con equilibrio. Tan terrible es que un niño o una niña no haga otra cosa en su día a día que jugar a un videojuego, como que no haga otra cosa en su día a día que leer.
O sea, que una persona solo haga una cosa en su vida no está bien. Necesitas equilibrio, necesitas que te dé el aire, necesitas hacer cosas que impliquen movimiento, cosas para tu cerebro, cosas para tus manos. Entonces, cualquier cosa que implique que tú estás pasando muchísimas horas, hay que poner la atención, es cierto. Pero justamente a través del juego es como ellos muchas veces se sienten capaces, socializan, sienten que están teniendo un feedback de algo que hacen bien. Claro, es que tiene toda su lógica. Si conseguimos en su día a día trasladar esa sensación, conseguiremos que no pasen tanto tiempo en ese espacio y que lo equilibren más con otras actividades. Muchas gracias, Esther. Tenemos otra pregunta del público. ¿Puedes indicarnos cómo podemos ayudar a nuestros hijos que están en esta etapa a saber hacia dónde se deben decantar en cuanto a su futuro profesional? ¡Guau! ¡Qué buena, qué buena! Ese futuro profesional que recordemos que no sabemos, ¿eh? No sabemos las profesiones que yo recuerdo que hace unos años, 3 o 4, leí un informe que decía que las profesiones que ahora empezarían a moverse serían especialistas en desintoxicación tecnológica, conductores y conductoras de drones. Habían profesiones de estas características. Me acuerdo que se hablaba hace 5 años. De aquí 5 años, las profesiones que nos van a permitir ganarnos la vida son un poco inciertas. Por eso lo que tenemos que hacer es invitarles a conectar con lo que Sir Ken Robinson dice su elemento. Es decir, ese lugar donde está lo que ellos saben hacer, su talento, aquello que hacen sin que apenas les cueste un sobreesfuerzo, pero y que además es un lugar en el que se sienten cómodos como para poder, ¿no?, desarrollar una profesión, ¿no?, un modo de vida profesional. Si les animamos a descubrir su talento y a descubrir eso que les apasiona, no tendrán necesidad de trabajar en su vida. ¿Por qué? Porque harán de su trabajo su pasión, ¿no? Gracias, Esther. Tenemos otra pregunta del público. En el caso de niños con discapacidad, ¿todo lo que has contado se puede aplicar igual o hay que tener en cuenta otro tipo de enfoque? Bueno, niños con necesidades especiales, niños con necesidades no normativas, o lo que sería un poco las necesidades de un número. Cada vez más, y si os fijáis en la medicina pasa muchísimo, nos estamos dando cuenta de que no hay dos personas iguales, que esto más o menos ya lo sabíamos, pero ¿verdad que a nivel de tratamientos ya no se trata igual a dos personas aunque el nombre de la enfermedad parezca la misma? Pues con las personas, con la educación pasa lo mismo. Cada niño, cada niña necesita una mirada especial. Y hay niños que tienen unas capacidades y hay niños que tienen otras capacidades. Entonces, yo lo que os invito siempre es a mirar en lo que sobresalen, no a mirar en lo que no llegan. Ay, es que tengo a mi peque que en matemáticas va flojísimo, lo voy a apuntar a una escuela para reforzar. En cambio, en violín es un crack. No, llévalo a una escuela de verano para que estudie, para que mejore, porque le está entusiasmando ser violonista, tocar el violín. Entonces, vamos a mirar aquello que hacemos bien. Entonces, en esos niños y niñas que tienen alguna cosa en la que no son capaces, miremos en lo que son capaces y eso a por todas. Gracias, Esther. Tenemos otra pregunta del público. ¿Cómo manejar la frustración de nuestros hijos en cualquier situación? Juegos, temas de colegio, etcétera. Ya que creo que son una generación del todo instantáneo y cuesta cuando algo no les resulta a la primera o pierden tiempo, ¿no? O como quieren o pierden tiempo en un juego, por ejemplo, muchas gracias, ¿no? Atención, porque yo lo explico. De la inmediatez. Yo lo explico como si esto fuera facilísimo y si no lo estáis... No, no, ya os digo yo que tengo adolescentes que esto, vamos, fácil nuestro papel no es. Lo que pasa es que es un desafío.
Es que lo decía antes alguien en el chat, ¿verdad? Es nuestro espejo. ¿Cómo lo vivimos nosotros? ¿Lo vivimos como un reto, como un desafío o lo vivimos como un marrón, como se dice aquí, como un problemón? Entonces, claro, ¿a quién le está molestando esta frustración? ¿Le está molestando a él? No, a él le está ayudando a crecer. A quien nos está molestando a lo mejor verlos frustrados o enfadados es a nosotros, que toleramos a lo mejor, no, no acabamos, pues no nos gusta, porque es normal ver a alguien que queremos enfadado o ver a alguien que queremos que está descontento o frustrado. Pero eso es como nosotros lo estamos viviendo. Si yo sé que Carla, a la que quiero, tiene que pasar por esa frustración, yo eso lo tengo que vivir con cariño, a su lado, pero cariño, vamos, no nos frustramos y ya se te pasará, ya aprenderás alguna cosa de todo esto, ¿no? Ahora veo que Carla ha salido un momentito, a lo mejor es porque le he dicho lo de la frustración. Carla no iba, era un ejemplo, pero bueno, básicamente yo lo que os diría era de esto precisamente, ¿no? En que pensemos a quién le molesta esa frustración. Si a él le está sirviendo para aprender, bienvenida sea. Frústrate un ratito, cariño, no pasa nada, ¿no? Más preguntas hasta que Carla vuelva, ¿no? Dice, ¿cómo convencer, cómo introducir o guiar a los padres? Que si bien ahora hay mucha tecnología, tenemos que hacerla nuestra aliada, pero que a nosotros nos compete la educación emocional, ¿no? Todo educa, de hecho todo educa y no podemos evitar sentir, pensar, ¿no? Que todo lo que ven, todo lo que oyen, que lo que está a su alrededor, lo que ven en las redes, todo les está educando a todos los niveles, emocionalmente, socialmente, cognitivamente, todo les educa, ¿no? Eh, todo. Entonces, en ese sentido, hagamos alianzas. No, es que en la escuela tienen que aprender esto y los padres tienen que enseñar. Todos vamos a trabajar para, para convertir a nuestros adolescentes en la mejor versión que puedan de sí mismos, ¿no? Para acompañarlos a ser ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI, libres, plenos y felices, ¿no? Entonces, invitémosles siempre a pensar en la tecnología como algo que es eso, lo que precisamente dice la persona de la pregunta, como una aliada que tenemos que conocer y reconocer y que tiene, bueno, sus partes que hay que controlar un poquito, ¿no? Porque a veces también tiene sus puntos que a veces nos pueden hacer entrar en un cierto riesgo y que tenemos que estar más alerta. Pensamiento crítico. Es una aliada, la reconocemos y a partir de aquí a caminar todos juntos, ¿no? Más preguntas que tenemos por aquí. A ver, por ejemplo, esta lo que decíamos antes, ¿no? De esta generación de todo instantáneo. Y me voy a ir un poquito antes porque me ha parecido un segundito que antes se nos ha pasado alguna pregunta. Muy bien, las preguntas relacionadas con el programa Pulsar os las contaremos con detalle porque es un programa que vale muchísimo la pena conocer con más detalle, pero voy a ir a buscar un poquito alguna pregunta más. Si no, permitidme un segundito. Vamos allá. Muy bien. Ah, mira, Carlos, no tenemos que empezar otra vez. Perdón, he tenido problemas, nunca se me ha cortado internet, salvo ahora, pero no pasa nada. No, estaba buscando alguna de las preguntas anteriores, Carla, precisamente para recuperar un poco del hilo que antes hablábamos, ¿no? Sobre todo, decía una de las preguntas, ¿no? Qué importante es reconocer, más que una pregunta era una reflexión, ¿no? Qué importante es reconocer y ponernos en un momento, en ese momento físico, ¿no? Porque se habla mucho de los cambios hormonales, ¿no? Que la adolescencia y se habla o menos o se habla poco, se habla de una manera, bueno, tal vez porque ahora sabemos mucho más de esos cambios de los que hablábamos antes. Acordaros, corteza prefrontal formándose, poda, sinapsis que desaparecen por arte de magia, sinapsis que vuelven a aparecer en función de los refuerzos
o de aquello que ven que no, por aquí no vamos bien. Acordaros que todo ese proceso provoca muchas angustias, mucho cansancio y muchos cambios emocionales, ¿no? Veamos en cada momento si esa persona que tenemos delante, ¿no? Está precisamente en ese momento que casi podemos oír, ¿no? Su cerebro, ¿verdad? Trabajando, ¿no? Entonces, tengámoslo muy presente y acordaros siempre de tener presente también, ¿no? A ese yo adolescente, ¿no? Talento. Nos dicen aquí, ¿no, Carla, también? ¿Qué podemos hacer para potenciar el talento de los adolescentes? Bueno, aquí también, si tuviéramos sistema de pregunta y de respuestas, podríamos preguntaros si tenéis claro cuál es vuestro superpoder, cuál es vuestro supertalento, ¿no? Y si lo teníais claro cuando teníais 15 años, ¿no? Primero de todo, ayudarles a reconocer cuál es su superpoder, su supertalento. Y aquí la narrativa, el relato, las películas que les gustan, las músicas que les gustan, nos puede dar mucho juego, ¿no? De, la metáfora, ¿no? Si fueras una superheroína, ¿quién serías, no? ¿Cuál sería tu superpoder? ¿Cuál sería tu kriptonita? Bueno, kriptonita no les digáis, porque si no son de nuestra quinta y no han visto Superman, no van a entender kriptonita, pero ¿cuál es vuestro punto débil, no? Ahí es donde vamos a intentar potenciar su talento, no el que a nosotras nos parezca que es mejor para el suyo, ¿no? Primero de todo, reconocerlo. Esther, y hay otra pregunta que dicen, ¿cómo puedo aplicar el programa Pulsar de forma particular? Bueno, si quieres la respondo yo, ¿no? Bueno, Sí, como por favor. Formación Everest hemos creado un curso masivo online totalmente gratuito con toda la información que hemos estado hablando en este webinar, es decir, cómo ayudar a los adolescentes a descubrir el talento, a poder entender esa red o el entorno y también a descubrir ese itinerario formativo. Está todo disponible en la página web de la Fundación Everest y es un curso pues que dura prácticamente 1 hora y media en módulos de 3 minutos, muy fácil, y veréis a Esther también ahí como protagonista del mismo. Y ahí podéis ver cada uno de los puntos importantes a la hora de poder llevar a cabo esta metodología. Hay más puntos. ¿Cómo manejar las situaciones de rebeldía e indisciplina en el ámbito escolar y familiar? ¡Buah! ¡Wow! Que esto tenemos 3 minutos, creo, Carla, y no sé si tenemos 2 minutos para contestar esta pregunta. Voy a simplificar mucho, con mucho amor y mucha confianza en ellos. La confianza y el amor y la comunicación es clave. Si confiamos en que eso tiene un para qué y que eso nos está intentando comunicarnos algo y confiamos y tenemos ese relato de que esto es por un bien, saldrá y sabremos cómo manejar cada situación en cada momento. Bueno, Esther, queda 1 minutito y 15 segundos. Creo que no sé a quién me están escribiendo, si es la última pregunta o si quieres concluimos, Esther. Si quieres dar alguna frase para concluir. Pues eso, yo para mí sería, pues eso, construyamos historias que valga la pena vivir, ¿no? Para nuestros adolescentes, ayudémosles a construir estas historias, habitemos el adolescente que fuimos, compartámoslo, recordémoslo e intentemos ser esos adultos a la altura de ese adolescente que fuimos, ¿no? Y también es importante que todas las inteligencias no solamente es pasar un informe PISA, sino que también las inteligencias, como dice Howard, son un montón. Según el informe PISA, Rafa Nadal no sería el talentoso tenista que es, porque no está incorporado en el sistema educativo actual. Pero el talento al final es lo que mejor hace, lo que sabe mejor hacer uno. Y creo que ahí está el reto de descubrir, no solamente a los 11, 14 años, sino que también es constante y es para toda la vida. En poder aprovechar, conocernos, porque sabemos que la autoestima también es fundamental para poder afrontar los retos que vienen todos los días. Bueno, ya estamos. Gracias, Carla. 7 segundos, muchísimas gracias. Y bueno, pues estará esto grabado, lo compartiremos en redes sociales.
y muchas gracias por el tiempo, por confiar en nosotros y un abrazo. Y bueno, aquí en España, felices vacaciones. Hasta luego. Gracias, Esther. Muchas gracias. Hasta luego.